agenda, ¿sí? En esa agenda explicarle a los muchachos la importancia del sitio que vamos a conocer, ¿sí? Y el entorno del sitio, el clima. Explicar bien a la gente por qué es importante por el medio ambiente conocer el clima. Conocer el tipo de suelo que vamos a recorrer. Describir el tipo de recursos que los estudiantes necesitan para este tipo de experiencia. La utilidad de los bosques, la diversidad de bosques. La riqueza del suelo y del subsuelo. Todo ese es tema de la nutrición medio ambiente. Todo eso lo tienen ellos que saber. Bien. El río Tun. ¿Por qué el río Tun? El río Tun tiene un recorrido de 60 kilómetros. 60 kilómetros en una región como esta es inmenso. Bien. El río Tun se divide por tramos, ¿cierto? Usted sabe bien que hay una parte alta, media y baja. Y que cada una de esas partes se diferencia por distintos niveles de contaminación. ¿Cierto? Qué bueno que le hablan a los estudiantes todos los trabajos que se ha hecho en nuestro programa sobre el río Tun, ¿cierto? Ha habido muchos trabajos, ¿cierto? De tipo social, de tipo agroecológico, ¿sí? De tipo político, de tipo forestal. Y eso es muy bueno que la gente lo conozca de ya, ¿cierto? Porque la diferencia entre una carrera cualquiera y la carrera de ustedes es que la carrera de ustedes integran alrededor de un tema varias disciplinas, ¿cierto? Científicas, ¿sí? Y ustedes tienen que poner en práctica toda esa integración de disciplinas alrededor del tema. Es que en cada salida se necesita llevar productos energéticos, ¿sí? Energéticos, panela, ¿sí? Bocadillo. Se necesita también llevar algo cuando se viaja a más altura y con muchos recorridos vertiginosos, llevar agua con limón para impedir el mareo. Prevenir siempre antes de la salida de quién soporta estar en altura y quién no lo soporta. Nosotros aquí tuvimos un accidente terrible con una chica que se nos mareó, se nos cayó y no tuvo la forma de bajar. Bien. En este momento estamos ubicados en lo que es La Pastora. La Pastora forma parte de lo que es el Parque Regional Ucumarí. Es un área de protección desde la que empezamos el Otunquín Valle de Fauna y Flora, que como les dije inicialmente, fue construido básicamente para la protección de la cuenca del río Tun, ¿cierto? Porque ¿qué hay de la vida sin el agua? ¿Qué hay de Pereira si no tenemos una buena provisión de ese famoso río Tun? ¿Sí? ¿Sienten un poco de frío? Pues es natural. Estamos en este momento aproximadamente a más de 2.000 metros, estamos a 2.450 metros de altura sobre el nivel del mar, cuando en Pereira, en la Universidad Tecnológica, tenemos una altura de 1.350 metros, ¿sí? O sea que miramos los niveles y cómo se modifica también ese paisaje. Usted se preguntará, pero es que va como a llover, ¿cierto? Como que está todo nublado, como que parecen las 5 de la tarde normalmente, pero es que esto aquí es algo natural, es algo normal, ¿cierto? Estamos en este momento en una parte de lo que es bosque altoandino, por ejemplo, ¿sí? Donde aquí lo que predomina básicamente es un bosque cubierto, y también vamos a dar muchas palmas. Miren esa palma de aquí, es una palma de cera. El árbol nacional está en peligro de extinción, ¿cierto? Ahorita vemos que en esta zona también hay mucha vegetación de palmas, por ejemplo. Y cómo miramos cómo esas palmas han conquistado todo este ambiente también, ¿sí? Son una de las palmas sí, más altas del mundo, ¿cierto? Les cuento, chicos, que en este momento estamos en un pequeño terreno.
hacia la parte de arriba pues hay más animales, hay más especies animales, ¿cierto? Se encuentran lo que son los pumas, por ejemplo. El bosque principal es al norte de Barrio. Ah, no, es que desde que ya Todo esto es bosque, pues, todo este bosque. Hacia la parte, por ahí a unos 750 metros más o menos, empezamos a ver osos andinos, que recuerden que son los únicos osos que también hay en Sudamérica, que son muy importantes también, ¿cierto? Los famosos osos de anteojos. Encontramos una especie de danta, recuerden que las dantas son los mamíferos terrestres más grandes que nosotros tenemos aquí en Colombia, son nativos, y tenemos tres especies de dantas, ¿sí? Tenemos lo que son la danta amazónica, por ejemplo, la danta norteña y la danta de montaña, que es la Tapirus pinchaque, que es la que se mueve por todas estas zonas, que de hecho también está muy amenazada, ¿cierto? Entonces, para que ustedes lleguen, analicen y empiecen a mirar esto, porque esto realmente hace por ahí 50 años no se veía como lo vemos ahorita. La asociación ecológica es mirar cómo la naturaleza empieza a recuperar su espacio que ha perdido. Entonces, desde que el hombre no meta ningún tipo de mano a ello, no. Por eso es que cuando miramos la Florida, miramos que está predominada por un cultivo, ¿cierto? ¿Cuál cultivo vieron ahí? Cebolla, ¿cierto? Más hacia arriba empezamos a subir y ya vemos que, por ejemplo, predomina mucho el pasto, ¿cierto? Los grandes pastos, cosas así, las herbáceas. Seguimos subiendo y vamos viendo que los árboles por lo general son delgaditos, son como unos árboles que no miden más de 20 metros aproximadamente, que son delgados y que por lo general son separados, que no son pues así todos llenas de ramas ni cosas así, ¿cierto? Seguimos subiendo y vamos viendo cómo esto se va volviendo más denso y ya vemos más adelante ya cómo los árboles delgados empiezan a desaparecer y empiezan a verse más árboles más gruesos, más frondosos, ¿cierto? Hasta con más ramas, por ejemplo, más ramificación. Y es precisamente por ese sistema de sucesión ecológica. Como desde que llegamos al Cedral vimos casi que todos los estratos de los árboles son como cortaditos de la misma, pero pues, sin embargo ya tenemos un sotobosque, ¿cierto? Que ya hay árboles más pequeños y que ven como una... Entonces estamos hablando de biodiversidad de ecosistemas, ¿cierto? Biodiversidad genética, biodiversidad de especies. Y dentro de esa biodiversidad metemos algo que se llama biodiversidad cultural, ¿cierto? Esa biodiversidad cultural es porque usted, para poder aprender a interpretar un ambiente, tiene que empezar a conocer cómo las personas de ese ambiente manejan ese entorno, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante hacer todas estas salidas pedagógicas de mirar cómo es que se relaciona la gente con estos ambientes. Como pueden ver aquí, gente que vive acá, más a la parte de arriba, hay gente que también vive, ¿cierto? Que tienen que realizar grandes trayectos de otras 5 horas más desplazándose, ¿cierto? Entonces, ahora pues decirles que nuestro oso suramericano es el oso anteojo, ¿cierto? Y que este era el hábitat de él, sino que por la intervención de los humanos y de los campesinos que poblaron estas áreas hace 80, 100 años, pues se disminuyó la cantidad de estos individuos y nuevamente el gobierno trató pues de hacer un programa para volverlos a reintroducir, pero es muy complicado, no es fácil porque son programas altamente costosos y desafortunadamente pues en estos países no contamos con muchos recursos para... ¿Hay datos de cuántos quedan en la zona? La verdad no los conozco. No hay datos. No los conocemos. De osos no los ¿Y ¿Qué conozco. pasó con los dos caballos? Hubo 2 crías y esas 2 crías se liberaron en el parque. Están por ahí. Y no no tienen rastreador. No, porque es difícil, estamos en un parque, en sí el Parque Nacional tiene 57.000 hectáreas y el regional tiene 3.986 hectáreas y es de difícil acceso. ¿Ves? Además que para usted hacer un monitoreo de estos mamíferos se necesitan muchos recursos y muchos días. Y puede que estén por ahí, puede que sí, sí, arriba en la parte alta pues hay rastros de fotos y de ese cuento y de los comederos y todo, pero es complicado. Pues, Complicado. Sí, no es muy fácil. Reinel, ¿cómo hacen ustedes para impedir que los humanos sigan deteriorando todo este tipo? Porque los humanos siguen avanzando, siguen colonizando, ¿no? Pues a ver, les cuento, vea, parte de mi función es hacer unos recorridos de vigilancia y control.
desde, desde mi jurisdicción, que es el Cedral, hasta la Laguna del Otún. En la parte alta del Parque Nacional de los Nevados tenemos un grupo de trabajadores del Ministerio del Medio Ambiente, ellos son mis compañeros. Entonces ellos monitorean la parte alta, yo monitoreo esta parte de la cuenca, esta parte. Monitorea quiere decir usted. ¿Qué hacemos? Hacemos unos recorridos. ¿Pero para que a pie? No, los hacemos a pie, los hacemos en caballo, bueno, el recurso que tengamos en el momento. Que no haya gente pues cazando, que no haya gente deforestando, pues tumbando cantidades de madera. Es complicado, sí, es complicado. El cuento con el manejo de las basuras, pues sobra decirles que ustedes cuando entren a un parque traen basura, pero igual llévensela a su sitio de origen, no la dejen acá en los parques, porque nosotros tenemos que darle un manejo a las basuras acá. Entonces, eso es parte como de hacer un poquito de educación ambiental, sí señor, de educación ambiental. Ahí arriba tenemos una comunidad de campesinos que aún viven en la parte alta del páramo, cultivadores de papa y así pues pastoreo con ganado, pero ellos, los pocos que quedan allá de unas 80 familias que hubo hace 25 años, 30 años, no hay sino ahorita unas 10, 12 familias. Pero ellos ya están muy conscientes, ellos ya están demasiado conscientes de que están en un área protegida, de que hay que cuidar, de que hay que dejarle algo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Entonces, ellos ya no hacen actividades como la caza, como los cultivos tan grandes de papa que hubo en ese tiempo. No, ya los cultivos que hay de papa ya son muy pequeños, solo para su subsistencia y para su alimentación. Y el ganado también se ha visto pues reducido ya en unas pequeñas cantidades. En la parte alta, la gente que habita en las partes altas, que son esas áreas protegidas, también queda en parte, pero que hay programas para... A ver, le cuento un poquito de cuál es esa historia. Resulta que hace 80, 90 años, cuando hubo las migraciones de los antioqueños y de los tolimenses a estas tierras que eran muy poco pobladas, a esta área llegó un grupo de campesinos de Cundinamarca y Boyacá, expertos en vivir en páramos, ¿cierto? Porque ellos vienen de una parte fría. Ellos llegaron a esta zona y tomaron grandes parcelas de tierra, ¿cierto? En ese tiempo la moda era llegar y llegar a las montañas y hacerse posesión ustedes de sus tierras y mejorarlas. El gobierno en ese tiempo le daba títulos a las personas que mejoraran las tierras, ¿cierto? Pero como todo va cambiando y vemos que necesitamos proteger los recursos, entonces empezó nuevamente el gobierno a decirle a estas personas, no, esas tierras las tenemos que recuperar porque las vamos a necesitar para más tarde, porque son despensas de agua, ¿cierto? Y porque allá llegan las nubes cargadas pues de la agüita y ellas se depositan allá y luego bajan pues por la cuenca y ese cuento. Entonces el gobierno empezó nuevamente a adquirir estas tierras, a comprarle a los campesinos, y así es que se ha venido pues trabajando ese cuento. Lógico que yo pienso que debería ser pues mucho mejor manejado de que a veces lo hacemos, ¿cierto? Que a veces el gobierno pues hace... O sea que la mayoría de los campesinos de esas 80 familias más o menos, la mayoría es porque les vendieron, que ya pues... La mayoría de las personas sí, le vendió las tierras al Estado. Entonces, parte de nuestro trabajo es ese ahorita, velar para que esas tierras que están en unos procesos de regeneración natural vuelvan a ser como antes, ¿cierto? De que no haya ganado invadiendo ahí pues otra vez, pastoreando y destruyendo pues los arbolitos y todo eso. Entonces, ese es nuestro trabajo. Yo supongo que usted cada vez que llega el invierno debe ser una cosa de pánico, ¿no? Pues ahorita está muy extremo, sí, ahorita llueve y llueve a cántaros, llueve pues no es como antes, pero pues nos tenemos que adaptar, tenemos que adaptarnos y estar muy atentos y vigilantes a que no nos coja desprevenidos. ¿Y aquí no funciona un centro de meteorología, algo así? No, en La Pastora no tenemos estación pues para medir clima y pluviosidad y este cuento, pero en la Laguna del Otún hay una estación muy bonita, y acá abajo en el Cedral hay otra. En el Cedral hay una estación hidrológica, que ahí pues se sacan datos a diario, 3 veces al día se sacan datos, igual que en la Laguna del Otún. ¿Cuánto es la cantidad de agua que está cayendo? Los datos son, pues no los tengo en este momento, pero han aumentado mucho. Ahorita se dice que en 15 días ha llovido lo que ha llovido en 3, 4 meses, en una época normal de lluvia. En una época normal de lluvia, en 3 días, en 15 días ha llovido lo que llueve en 3 meses. Entonces,
Chao.